Más allá de la vieja disputa entre indigenistas e hispanistas, hace tiempo que surgió la necesidad de un acercamiento propiamente histórico a la figura de Hernán Cortés. Ya Manuel Orozco Iberra enunció: nuestra admiración para el héroe, nunca nuestro cariño para el conquistador. Y Octavio Paz advirtió: apenas Cortés deje de ser un mito ahistórico y se convierta en lo que es realmente, un personaje histórico, los mexicanos podrán verse a sí mismos con una mirada más clara, generosa y serena. Ambas frases las citó mi padre, José Luis Martínez, al inicio de su gran estudio sobre Hernán Cortés de 1990, de 1000 páginas, más 4 nutridos tomos de documentos, que busca ayudar al lector a hacerse una visión amplia, informada y equilibrada del personaje. Esta actitud historiográfica equilibrada y amplia ya es norma común, aunque no universalmente seguida en el medio académico. La novedad con la exposición Itinerario de Cortés, hecha aquí en Madrid, es que esta visión historiográfica no había sido llevada a un museo, como bien lo destaca el curador Martín Almagro, y la exposición es magnífica, ciertamente iluminadora. No cabe duda de que una exposición sobre Cortés es una novedad, tanto para España como para México. Si bien una parte de España se enorgullece de sus hazañas imperiales civilizadoras, otra parte se apena por el imperialismo explotador y destructivo. Y una exposición sobre el conquistador Cortés permite iniciar una reflexión amplia y fundada, necesariamente polémica, que vaya más allá de la vanagloria y de la culpa, al insertar la conquista en una reflexión histórica amplia y detallada, rigurosa y significativa. En el caso de que esta exposición pudiera exhibirse en México, sería un verdadero espejo de lo que los mexicanos somos, pues no solo somos indios, sino igualmente españoles y también europeos y africanos. Pienso en las piezas e imágenes y explicaciones del entorno de Cortés en su tierra natal, Extremadura, que vivió la dominación romana, la visigótica y la musulmana, y de los estudios universitarios de Cortés y de su ambiente familiar, económico y social. Pienso en todo lo que una exposición puede transmitir, con la presencia tangible de las piezas, que no pueden transmitir los libros ni los videos. Al conocer de cerca a los conquistadores, los mexicanos podremos conocernos mejor a nosotros mismos. Podremos ver una parte de lo que somos y que habíamos olvidado que éramos o nunca lo supimos. Porque los mexicanos, más aún que los españoles peninsulares, somos descendientes de Cortés y de sus hombres. Ojalá pronto una exposición semejante sea posible en México, ahora que se acerca el 5º centenario de 1519. Pero tal vez todavía no hemos madurado como pueblo para discutir con serenidad sobre la conquista, que fue la verdadera fundación de nuestro país. La conquista es para México lo que el descubrimiento de 1492 para toda América. Fue el encuentro de dos mundos, como bien lo estableció Miguel León Portilla al presidir la Comisión Mexicana para el 5º centenario de 1492. Un encuentro en el que el nuevo mundo es América y el viejo mundo no es solo España ni Europa, sino África, Asia y Europa, como bien lo destacó James Lockhart. Debido a las diferencias que se generaron entre los modos de vida de los habitantes del Nuevo Mundo y del Viejo, aislados durante muchos miles de años antes del encuentro de 1492, durante los cuales se generaron modos de vida diversos, determinados en lo fundamental por una condición ecológica diferente, determinada por la presencia humana. El Viejo Mundo puede llamarse viejo porque allí el ser humano, el ser propiamente humano, nació hace 200,000 años, se expandió y creció en tamaño y número y, ubicado en la parte superior de la cadena alimenticia, depredó plantas y animales durante este tiempo prolongado. El Nuevo Mundo puede llamarse nuevo
porque los hombres llegaron tardíamente, recientemente, durante las últimas glaciaciones, hace unos 20,000 años apenas, y se encontraron en América un mundo paradisiaco, lleno de plantas y animales fácilmente cazables, y pronto se encargaron de extinguir los desprevenidos ancestros de nuestros caballos, puercos, bueyes, ovejas y cabras. Lógicamente, la agricultura tardó más tiempo en generalizarse en el Nuevo Mundo, miles de años después que en el Viejo Mundo, y más tarde también comenzó la vida llamada civilizada, con campesinos pobres que mantenían grandes ciudades de reyes, nobles, sacerdotes, guerreros, astrónomos, historiadores, artistas y artesanos. Esta diferencia y desfase de los modos de vida y ritmos de desarrollo entre el viejo y el nuevo mundo produjo una diferencia tecnológica que resultó doblemente determinante en la conquista. Por la superioridad tecnológica militar de los españoles, que hizo que los españoles conquistaran México y los mexicas no conquistaran Madrid. Y porque la diferencia tecnológica trajo a México y a toda América una gran revolución tecnológica, que también va a ser biológica, demográfica, económica, política, social, cultural y religiosa. Y a la diferencia tecnológica entre el viejo y el nuevo mundo, se agregó la velocidad de los cambios tecnológicos que se aceleró a partir del siglo XVI, cuando Europa inició su secular transición al capitalismo industrial que se expandió al resto del planeta. Esta revolución total e irreversible que trajo a América la conquista no se operó en unos cuantos años o décadas, sino a lo largo de los siglos y sigue desarrollándose de forma siempre imprevisible, sorprendente, maravillosa y aterradora. Y además, por casualidad acaso, porque Enrique VII bien hubiese podido aceptar promover el viaje de Colón antes de que lo hiciese Isabel la Católica, como nos lo recordó John H. Eliot, la integración de América al mundo en su transición a la modernidad capitalista se dio no a través de la emprendedora Inglaterra, sino a través de España y Portugal, cuyo tradicionalismo se acopló bien con el tradicionalismo indígena, lo cual hizo más suave y llevadero el golpe de la inserción a la modernidad. Sin embargo, una de las consecuencias imprevisibles del encuentro fue la catástrofe demográfica americana, la más grande y drástica de la historia de la humanidad, provocada por la llegada de las epidemias generadas en el viejo mundo, que no habían podido pasar al nuevo mundo por el refrigerador, que era el estrecho de Bering. La causa epidemiológica de la catástrofe demográfica americana es bien conocida por los historiadores, pero hasta la fecha, la leyenda negra es un hecho comúnmente aceptado de manera amplia y aún por varios intelectuales de supuesta izquierda. No cabe duda de que la identidad de México está necesariamente arraigada en su tierra, en su suelo, sus ríos, lagos y montañas, en sus plantas y sus animales, presentes mucho antes de la llegada de los españoles. Pero México solo nace como lo que es, un país mestizo peculiar, a raíz del encuentro de dos mundos, cuando los pobladores españoles y los nativos americanos se comenzaron a mezclar, se enfrentaron y se adaptaron a convivir los unos con los otros, como bien lo vio en el siglo XIX nuestro gran historiador Joaquín García y Casbalceta, y en el siglo XVI también cuando comienza la gran revolución que trajo a toda América la conquista. Es por esta razón que la reflexión sobre la importancia de la conquista en la historia de México es vital para su autoconocimiento, no solo político, sino existencial o psicoanalítico, el famoso complejo de inferioridad, el fantasma de la madre violada, como bien lo vio Octavio Paz en El laberinto de la soledad. En México, las denuncias de la crueldad y la codicia de Cortés siguen muy vivas, aunque bien vistas no son mayores que las de cualquier otro conquistador o político, en el viejo o en el nuevo mundo.
Y debe recordarse que Cortés ensayó una conquista pacífica, o lo más pacífica posible, del imperio mexica, basada en la diplomacia para convencer a los mexicas y crear un conjunto de alianzas con los reinos enemigos del imperio mexica. De hecho, Cortés entró pacíficamente a la Ciudad de México y allí vivió con sus hombres y aliados indios hasta que en abril de 1520, Pánfilo de Narváez, mandado contra Cortés por Diego Velázquez, entabló una alianza con Moctezuma y desató la fase plenamente violenta de la conquista. Como se ve, la batalla de Zempoala y la matanza del Templo Mayor forman parte del mismo episodio bélico complejo que hizo inevitable el cruento sitio de la Ciudad de México. Y tras la conquista, Cortés buscó asegurar a largo plazo una explotación moderada que permitiera una convivencia pacífica y mutuamente benéfica de indios y españoles, con el fin de evitar la tragedia de la destrucción casi total de la población indígena de las islas antillanas, de donde venía, debido a las epidemias y a la sobreexplotación. Como bien lo expresó Silvio Zavala, nuestro gran historiador recientemente fallecido, Cortés tenía y traía la experiencia antillana que no quería repetir. Con todo, la conquista fue violenta y debemos reconocer el carácter religioso y guerrero de la mayor parte de las sociedades humanas desde los tiempos más remotos. Los españoles habían combatido a los musulmanes para recuperar a la península ibérica y los diferentes reinos americanos luchaban permanentemente entre sí, estableciendo equilibrios relativamente estables cuando triunfaba uno u otro imperialismo. Las guerras mesoamericanas eran bastante cruentas e incluían la tortura y ejecución sacrificial de los prisioneros y la antropofagia. Así hemos sido los humanos. Pese a que hoy tratemos de superar esta bélica condición, con escasos éxitos y muy grandes peligros, debido a los avances de la tecnología destructiva. Las armas que vimos de los españoles en la exposición, estas espadas, estos cañones, estas bolas de piedra, son juguetes infantiles comparados con las armas que hoy nos amenazan. En las Antillas, tras el encuentro, desapareció casi toda la población originaria, pero en México sobrevivió 1 millón, lo cual no es poco. Y es la base de nuestro mestizaje, que se produjo de diferentes maneras en diferentes lugares y momentos. A diferencia de lo que pasó en Estados Unidos, donde la población originaria fue exterminada deliberadamente y los europeos se hicieron self-made men, el régimen español se basó en la explotación de los indios, lo cual exigió su mantenimiento en vida y con ello su cristianización e integración al sistema español. Esto ciertamente fue bueno, aunque nos heredó a los mexicanos los vicios económicos y morales de una indignante estratificación socioétnica, los de arriba y los de abajo, vergonzosamente viva 2 siglos después de la independencia. Si la población indígena fue avasallada por los españoles y explotada, no lo fue mucho más, o tal vez menos, de como ya estaba avasallada antes de la conquista. Por otro lado, no es muy seguro que la vida de los indios en sus pueblos haya sido peor que la de los siervos castellanos en sus aldeas. Valdría la pena hacer un ejercicio de historia comparativa. En todo caso, la situación de los indios de México empeoró y fueron más acosados a partir de la independencia, cuando perdieron la categoría de indios y el control de sus pueblos y de sus tierras. Como quiera que se vea, la conquista resulta de peculiar importancia para México para entenderse a sí mismo, y la conmemoración del 5º centenario en 2019-2021 debe aprovecharse en México y España y en todo el mundo para fomentar el estudio y difusión de la conquista de México por medio de la edición digital y en papel de los estudios, ediciones, documentos y videos ya existentes y el apoyo al estudio de materiales nuevos. Es de advertirse
que el muy importante libro Veracruz 1519, Los hombres de Cortés, de María del Carmen Martínez, coeditado por la Universidad de Valladolid y el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, es muy notable que este libro casi no se haya distribuido en México. Pero igualmente es de lamentarse que los otros libros cortesianos de Carmen Martínez, salvo En el nombre del Padre, editado por la UNAM, y otros libros escritos y publicados en España sobre Cortés y la conquista, prácticamente no se conocen en México, no están en las librerías y están en pocas bibliotecas. Lo mismo puede decirse de los importantes libros de Bernard Grünberg, L'Univers des Conquistadors y el Dictionnaire des Conquistadors, que yo lamento no tener, que habría que reeditar y traducir. María del Carmen Martínez me ha platicado de sus ambiciosos proyectos editoriales, necesariamente colectivos por su ambición. Dos de ellos son la edición completa del Juicio de Residencia de Cortés y una nueva edición de los documentos cortesianos de mi padre. Mi padre promovió en vano en el Archivo General de la Nación de México que sus paleógrafos publicaran una edición completa del Juicio de Residencia, más allá de los documentos publicados por Ignacio López Rayón en 1852, pero creo que esta fecha está mal, y de los publicados por mi padre en el tomo 2 de los documentos cortesianos. El Juicio de Residencia de Cortés tiene un enorme interés potencial como libro, sobre todo si se ubica en transcripción anotada y con una buena introducción, lo cual permitiría ubicar la constelación de testigos que declaran en el cargo, el descargo y de oficio, y de los involucrados en el aparato legal del momento y todos los hombres y episodios mencionados. Según cálculo de Hugh Thomas, formarían 3 gruesos volúmenes, que incluidas la introducción y las notas serían 4 o 5. El facsimilar se puede publicar en internet y también la transcripción para poder hacer búsquedas. En cuanto a los documentos cortesianos, hasta la fecha son la colección y sistematización más amplia de la documentación, a la que se han agregado algunos documentos descubiertos posteriormente por Alfonso Martínez Cabral, María del Carmen Martínez, Hugh Thomas y otros pocos investigadores. Pero debe considerarse que los documentos reunidos fueron tomados en su mayor parte de compilaciones documentales de los siglos XIX y XX, con varios problemas de transcripción. Hace falta hacer el esfuerzo para ubicar en los archivos las versiones o copias más originales de los documentos y hacer una transcripción que transmita algo de la ortografía original, sin hacerla ilegible para los lectores comunes, objetivo de la edición original de los documentos cortesianos de mi padre. Y esperamos que Carmen no deje su trabajo de búsqueda de documentos cortesianos y de estudiarlos con el cuidado y la agudeza que la caracteriza. Y encontrándome en tan cortés y cortesiana compañía, no resisto a comentar sobre algunos asuntos que hace tiempo me pregunto. Uno de ellos es el ambiente cubano de 1517, particularmente la amistad de Cortés y el licenciado Alonso de Zuazo, que desde el regreso de Francisco Hernández de Córdoba ya había querido conquistar México, lo cual permite pensar que la amplia carta poder de Cortés a Francisco Altamirano en Santiago de Cuba, el 1 de diciembre de 1517, que es el primer documento de Cortés conocido, es un indicio de que desde entonces Cortés también hacía planes de ir a conquistar la isla de Yucatán, como se conocía lo que habría de ser México. Este indicio se refuerza por el nombre de provincia de Santa María de las Nieves, que se le da a lo que va a ser México, la provincia de San Juan de Culuá, en las instrucciones de Velázquez a Cortés del 23 de octubre de 1518. Basadas, este nombre de Santa María de las Nieves, en las instrucciones, basadas estas instrucciones de Velázquez a Cortés, en las instrucciones previas de los gobernadores jerónimos a Velázquez, acaso redactadas por el licenciado Zuazo, que ya sabía de las nieves de los volcanes mexicanos.
El documento más antiguo conocido escrito por los españoles en México es la petición de la comunidad al Cabildo de la Villa Rica de la Veracruz, del 20 de junio de 1519. Y en este se designa a la tierra como esta isla de Uluacan. Sabemos que los mexicas se quisieron toltequizar, ligándose al linaje tolteca del reino de Coloacan, y por ese nombre se les llegó a conocer. Pero en cuanto a lo de isla de Uluacan, tengo una amistosa discusión con Carmen Martínez, pues ella piensa que en ese momento los conquistadores sí tenían la idea de que Uluacan era una isla, mientras que yo pienso que ya el experimentado piloto mayor, Antón de Alaminos, se había dado cuenta de que Yucatán no es una isla, sino tierra firme, y por lo tanto Uluacan debía serlo también. Era una misma tierra firme. El 20 de junio de 1519, el escribano anotó, sin embargo, que Uluacan es una isla porque Cortés y los conquistadores que lo acompañaban tenían interés en que así se le considerara, para que quedara separada de la isla de Yucatán, porque esta es la que pronto se le asignaría a Diego Velázquez, que pronto obtendría el cargo de adelantado de Yucatán. Otra creación política es la supuesta prohibición de Diego Velázquez de que los hombres de la Armada de Cortés poblaran en las nuevas tierras. Las instrucciones de Velázquez a Cortés no explicitan esta prohibición, no mandan poblar, pero tampoco lo prohíben, pero le manda consultar cualquier asunto difícil con los hombres sabios que lo acompañaban. Estos eran, por lo que se ve, los hombres de confianza de Velázquez, que se opusieron a poblar y que Cortés tuvo que hacer a un lado y controlar para poder poblar. Parecería entonces que Cortés y sus hombres inventaron o exageraron la prohibición de poblar para tener una justificación para separarse del mando de Velázquez. El aporte reciente más importante en la historiografía cortesiana es sin duda el libro de María del Carmen Martínez, Su Veracruz 1519, Los hombres de Cortés, que nos hace cobrar conciencia sobre la importancia de estos 4 meses de estancia de los españoles en Veracruz, durante los cuales descubrieron la riqueza de México, descubrieron el modo de conquistarlo, aprovechando las debilidades del imperio mexica y estableciendo alianzas con los reinos enemigos y sometidos resentidos. 4 meses durante los cuales Cortés y los españoles desarrollaron una estrategia de papel, como dice Carmen, para independizarse de Velázquez. La aparición de la petición de la comunidad del 20 de junio de 1519 permitió a María del Carmen Martínez reconstruir de manera novedosa y convincente los pasos de esta estrategia de papel y al mismo tiempo revalorar la naturaleza del fuerte e íntimo vínculo entre Cortés y sus hombres, la comunidad, su voluntad común, mostrando el carácter que podría llamarse democrático o aún comunitario de la fundación de México durante la conquista. Es de advertirse que María del Carmen Martínez, con su análisis de la petición de la comunidad del 20 de junio de 1519, también permite superar la separación entre la historia de la conquista, centrada en el héroe Cortés, y la nueva historia de la conquista, que destaca un enfoque prosopográfico de biografía colectiva. Porque Carmen Martínez le da tanta importancia a Cortés como a sus hombres, enfoca su interrelación. Igualmente importante es el descubrimiento de María del Carmen Martínez de que la primera carta de relación de Cortés sí existió. Ojalá ella la encontrara para que podamos ver en qué difiere de la carta del Cabildo del 10 de julio de 1519 y entender mejor el proceso de redacción colectiva de los documentos cortesianos veracruzanos. Es interesante también el reciente hallazgo de Hugh Thomas en el juicio de residencia de Cortés y un testimonio que parece indicar que éste no mató a Catalina Suárez Marcaida. Finalmente menciono, habiendo tanto cortesiano por acá, a ver si me ayudan,
que no se ha encontrado, creo, el documento por medio del cual Cortés prohibió que en la Nueva España los indios encomendados o libres no pudiesen trabajar en las minas, lo cual solo podían hacer los indios esclavos. Sabemos, sin embargo, que se aplicó esta prohibición, pues desde 1523 se registran los registros de compañías entre encomendero y esclavista para trabajar las minas. La prohibición no está en las ordenanzas de buen gobierno, aunque sabemos que la heredó de la norma antillana establecida por el licenciado Suazo. Y tanto en México como en las Antillas, la defensa de los indios encomendados condujo a un aumento de la caza de esclavos, legitimada por la supuestamente justa guerra. El camino al infierno está pavimentado por buenas intenciones, como decía Jean-Paul Sartre. Tanto más habría que pensar y tratar de documentar y precisar. No dudo que las múltiples miradas sobre Hernán Cortés nos ayudarán a entenderlo y a entendernos mejor. Muchas gracias.